Ismael, como hijo de Abraham y Agar, recibió promesas de parte de Dios de ser una nación grande también. E incluso Dios le prometió estar con el muchacho. Génesis capítulo 16, versos 11 al 16 y el capítulo 21, 8 al 21, también dan todo el apoyo de la bendición de Dios para Ismael. El muchacho podía recibir de parte de Abraham algunos bienes materiales, pero jamás heredar las promesas de la primogenitura de su padre. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un placer estar aquí con ustedes para continuar esta serie de estudios bíblicos entrenados para vencer. Vamos a ver cómo llega la nación, la llegada de la nación de Israel, la nación de los judíos. Vamos poco a poco en este caminar viendo cómo estas personas son entrenadas por Dios no para el fracaso, sino para el triunfo. Y nosotros como iglesia podemos vernos en estas jornadas o en estos procesos del Antiguo Testamento. Vamos a leer dos versículos en Éxodo 12, el 40 y el 41. Éxodo 12, 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. El mismo día en que se cumplían los 430 años, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Siempre es bueno recordar, hermano, que tanto ellos como nosotros o la persona del Nuevo Testamento, siempre hay puntos en los cuales le fracasamos a Dios y no hay una obediencia 100%. Pero en el caso de la salida de los hebreos de Egipto, salió el 100%. No se quedó absolutamente ninguno, incluyendo los huesos de José, que no se olvidaron y también lo sacaron. En 430 años de vida en Egipto, las 75 personas descendientes de Jacob se incrementaron a más o menos 2 a 3 millones de personas. Toda la promesa del Señor de heredar la tierra de Canaán se habían olvidado mientras el pueblo nacía, crecía y moría en la esclavitud egipcia. Llegaron a olvidar o a desconocer incluso el nombre de Dios. De vez en cuando se acordaban del Dios de Abraham, a pesar de las palabras de José de que Dios algún día iba a visitar a su pueblo para retornarlo a la tierra de la promesa. José, quien vivió 110 años de vida, 93 años de los cuales los vivió en Egipto, y de esos años, 80 años en una muy buena posición como gobernador de ese gran imperio. En esta posición como administrador de los bienes del imperio, entendió muy claro que Dios, el Dios de su padre Jacobo, de su abuelo Isaac y de su bisabuelo Abraham, los visitaría tarde o temprano para llevarlos a la tierra de las cuales había prometido como el hogar de los descendientes de Abraham. El recuerdo de que Dios los visitaría vino cuando ellos estaban posicionados en Egipto, muy bien posicionados, libres de problemas laborales y con mucha seguridad económica. Al principio, cuando José era un adolescente, recibió de Dios los sueños de lo que él iba a hacer cuando fuera un adulto. El sueño de que sus hermanos se postrarían delante de él y de que él gobernaría sobre su padre y madre tenía que tomarse su tiempo hasta que José madurara como ser humano y tuviera un carácter desarrollado para entender el alcance de lo que realmente Dios iba a hacer con él y que esta posición no lo fuera a convertir en un tirano hasta de su propia familia. Madurar en el proceso de ser mayordomo del capitán Potifar y de ser ayudante
del encargado de la cárcel de Egipto lo ayudaron tanto que tal vez olvidó los sueños que tuvo y tuvo entonces que concentrarse en los sueños de los dos asistentes del rey de Egipto. E incluso solicitar al copero que se acordara de él, pues era inocente y estaba preso sin ninguna causa fundamentada. Interpretar el sueño de Faraón le abrió las puertas a José para que el sueño de él, el de José, se hiciera una realidad. El paso de la frontera es una cosa que al tiempo de Dios se va a dar como un camino que tiene salida. No hay que desesperarse. Cuando Dios promete, Dios cumple. Solo que en lo que Dios cumple es lo que nos está preparando a nosotros. Está madurando nuestro temperamento, nuestro carácter, para que entonces uno pueda saber administrar las bendiciones de Dios. Ustedes saben que José en el orden patriarcal está en la posición número 4, como vimos anteriormente, detrás de su padre Jacob, de su abuelo Isaac y de su bisabuelo Abraham. José es una persona de muchísima importancia en la formación del pueblo hebreo. Yo le comentaba anteriormente que los primeros hijos que tuvo Jacob con Lea, que fueron Rubén, Leví, Simeón y Judá, ninguno de ellos heredaron la primogenitura. Ninguno de los 4 primeros heredaron la primogenitura, sino el número 11, que fue José, cuyo nombre significa rama fructífera. Entonces él tuvo 2 hijos que fueron Manasés y Efraín, que siendo nietos de Jacob pasaron a ser como sus hijos. Y por eso los vemos dentro de la formación de las 12 tribus. Entonces, en orden patriarcal uno puede mencionar a Abraham, a Isaac, a Jacob y luego a José. Entonces decimos que José es una persona de mucha importancia en la formación del pueblo hebreo. Él fue el penúltimo hijo de Jacob y el último que nació en Harán. Recuérdense que su hermano menor, su hermano de padre, Benjamín, hijo de Jacob y de Raquel, nació en Efrata, en Belén, cuando ya iban de camino. José fue vendido por sus hermanos a los comerciantes madianitas, que vieron en él una persona con la cual se podía negociar en Egipto y sacar una buena partida. En Egipto lo renegociaron como un esclavo a los egipcios fue vendido, ¿verdad?, por los madianitas, ¿verdad? Los renegociaron allí. Y el que lo compró fue Potifar, el capitán de la guardia imperial. Prácticamente Jacob perdió toda su juventud alejado de su familia y trabajando como mayordomo en la casa de Potifar, como ya dije, que era el capitán de la guardia imperial, y también el tiempo que pasó en la cárcel de Egipto. En todo lo que él hizo, Dios lo prosperó. Todas las veces que el libro de Génesis habla como de un momento de tragedia en la vida de José, el siguiente versículo dice, pero Dios estaba con él. ¿Qué es lo que uno tiene que entender, hermanos? Que Dios no es de circunstancia, Dios es personal, Él es relacional y Él prometió estar con nosotros en las buenas y en las malas. Y Él va a actuar en el momento que Él cree que es el conveniente, tanto en el caso de José como en el caso suyo y mío. José llegó a ser administrador de todo el imperio egipcio por la gracia de Dios. Le dio para conocer e interpretar los sueños que tuvo el rey egipcio. José es un vivo ejemplo de que se puede ser fiel a Dios en contra de muchas adversidades. Resistió cristianamente las pruebas y tentaciones que le puso la mujer de Potifar para que se acostara sexualmente con ella. Relaciones sexuales ilegítimas a toda costa. Soportó el estar preso sin causa judicial. Trabajó como ayudante del alcaide de la cárcel del rey. Todo prácticamente sin recibir ningún dinero. Es un ejemplo de que Dios hace su parte y uno como creyente debe hacer la suya. El faraón egipcio, siendo un hombre inconverso, pudo ver en José lo que se debe ver en todo creyente, que el Espíritu de Dios moraba en él.
Eso ustedes lo pueden leer en Génesis 41, los versículos del 38 al 44. Génesis 41, 38 al 44. Y es bueno, hermano, cuando no es la lengua de uno o la boca de uno que nos alaba, sino cuando nos alaba Dios o cuando Dios permite que sea otra persona que reconozca que realmente nosotros somos creyentes y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Mire, toda la capacidad de Dios en José la puso en práctica. Después de haber pasado por las escuelas del entrenamiento de la casa de Potifar y de la cárcel. Los procesos por los cuales Dios pasó a José eran para pulirlo y hacerle ver y conocer el precio de la humildad para llegar entonces a lo máximo que se pueda llegar. Esto me recuerda el caso del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, cuando él dice que él había sido entrenado para vivir con lo poco y con lo mucho. Pablo está hablando en términos reales de escasez y de abundancia. Cuando él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él lo que está diciendo es, todo lo puedo en Cristo cuando hay escasez y todo lo puedo en Cristo cuando hay abundancia, porque he sido enseñado, he sido capacitado, he sido entrenado, que es lo que muchos cristianos del día de hoy no logran entender cuando tienen un trabajito, un carguito, o tienen ingresos financieros que si lo pudieran administrar como administran la pobreza, pues se pueden mantener en una vida mucho más estable. Entonces, todos los procesos por los cuales pasó José se convirtieron en escuelas de entrenamiento. Escuelas de entrenamiento. Entonces Dios lo que hizo fue que lo pulió. Mire, con todo y las grandes promesas de ser una persona de alta bendición, si no está maduro para administrar con Dios, se ensalza y cae en la misma contradicción de Satanás. Cuando él tenía los 17 años que le contó a sus hermanos los sueños que Dios le había dado, sueños que Dios le dio para él, no para que él lo contara. Él no tenía que contar eso, porque eso era algo entre Dios y él. Él tiene 17 años cuando lo cuenta, pero cuando viene a ver, Dios le está hablando desde los 13, 14, 15, 16 y 17 años de lo que en el futuro Dios iba a hacer con él. Una vez más le digo que cuando Dios te comunica algo, no es para que lo corrija, no es para que le diga a Dios que cambie tal o cual cosa, ni es para que tú lo salgas a decir. Es un asunto que Dios lo va a cumplir en función del tiempo, en función del kairos de Él y del cronos nuestro. Va a llegar un momento que el tiempo de Dios se va a cruzar con el tiempo de uno y las cosas van a ocurrir. Entonces, muy bien que él tiene los sueños y los cuenta. Y se ve que cuando lo cuenta hay cierta altanería en él. Ahora, lo que Dios no le dijo fue el proceso por el cual él tenía que pasar. Como sí se lo dijo a Abraham cuando le dijo que su descendencia iba a ser enorme, pero que iban a ser esclavos en una nación. Y que a esa nación luego él la iba a juzgar. Así pasa con nosotros en el día de hoy. Y Pablo lo dice, es necesario que por muchas aflicciones y tribulaciones pasemos para llegar al reino de los cielos. Una vez más se demuestra que Dios primero prepara y entrena a la persona para que luego hagan uso de un nombre. Entre el sueño de que sus hermanos se postraban y el cumplimiento en sí, vino el entrenamiento, como acabo de decirle, vino su preparación. José no estaba listo cuando a la edad de 15 o 17 años recibió los sueños de promoción a ser el primero entre sus hermanos. Él no estaba listo. Tuvo que madurar en edad y en mentalidad, ya que la supremacía entre sus hermanos no era para que le rindieran pleitesía, sino para servir, para ser un hombre de bendición. Ser un hombre de bendición. Y usted se va a dar cuenta, no solamente a sus hermanos, sino a toda una nación. Ahora José se enfrenta como administrador de un gran imperio en tiempos de abundancia y con amenazas de tiempos de escasez,
tan grande que pueden borrar la memoria del pueblo del tiempo de la abundancia. Aquí quiero hacer un paréntesis para recordarle algo. Mire, cuando el copero del rey, el panadero del rey, fueron acusados de intento de asesinato y llevados a la cárcel, estaban allí, José les servía. Y el día aquel que José le contó los sueños, él le dijo al copero, acuérdate de mí. Mire, faltaban 2 años para que el proceso de José terminara. Si el copero hubiese llegado y le dice al rey que José le contó el sueño y que es una persona inocente, lo sacan de allí y se va para Canaán, y él nunca hubiese sido el gobernador del gran imperio, ni hubiese sido la persona por la cual el pueblo hebreo se iba a sostener. Las 75 personas descendientes de Jacob se iban a sostener y se iba a formar allí la nación dentro del imperio egipcio. Así le pasa a muchos cristianos que se desesperan y al desesperarse pierden. Son los que pierden, porque Dios no pierde nada. Mire que ahora José entra en una posición de ventaja, porque los sueños, ¿cómo eran los sueños? No era que los 7 años de escasez venían primero, era que los 7 años de abundancia venían primero. Entonces se necesitaba capacidad para administrar esta abundancia para cuando llegue la escasez, que es lo que muchas veces nos falta a nosotros, porque no tenemos mayordomía ni del tiempo ni de los ingresos que Dios nos da. Entonces, de momentos de angustia y de dificultades salen grandes experiencias y momentos de triunfo con más sabor que las amarguras que uno pudo haber soportado en el proceso del entrenamiento. Así lo expresó muchos años después el patriarca Job. ¿Cómo hacer para que la abundancia alcance para el tiempo de escasez? ¿Cómo entregar en manos de un expreso extranjero un proyecto tan grande, vital y hasta de seguridad imperial como este? ¿Por qué no usar un ingeniero, un matemático egipcio, como habían tantos, para que administrara la producción agrícola del imperio? Es así como este joven José diseña planes de acopio, almacenamiento de la producción de granos con sofisticados métodos que permitan almacenar trigo por años y años. Probablemente estos silos, esta planta de silos, que tal vez ustedes, algunos conocen, que la vemos en áreas agrícolas, fueron diseñadas por el mismo José. Tal vez no con la modernidad que estamos viendo ahora, pero con la modernidad de su tiempo. Entonces él podía, son equipos o almacenes donde puede haber movimiento de inventario, como para que el producto no esté estancado, para que reciba aire, para que no se dañe. Todo esto es ciencia y sabiduría que viene de parte de Dios, porque José en ningún momento se atribuyó para sí los conocimientos que él le estaba revelando a Faraón, sino que él dijo el Dios del cielo. Dios es que lo ha revelado. Cosa que posteriormente uno puede ver también en personas humildes, en este caso como Daniel. José no fue una persona que se complicó la vida, sino que partió de la sencillez de almacenar, moviendo inventario de lo añejo por lo que va entrando, estableciendo sistemas de almacenamiento, procedimientos que se generan enormes cantidades de empleo directos, indirectos, se pagaban impuestos para el gobierno y se evitaba el pánico en la población, sin tener que decirle a nadie que vienen 7 años de hambre sobre la tierra, porque él solo se lo dijo al emperador, al faraón. Pero él no tiene que buscar un periódico o ir a una emisora y decir, vienen 7. No. Hay cosas que Dios se le informa al creyente, el creyente la sabe. Todo el libro de Apocalipsis son 22 capítulos y el capítulo 1 en su primera parte dice que es la revelación de Dios para que sus siervos sepan lo que va a ocurrir. Y en base a lo que va a ocurrir, entonces uno puede actuar y predicar no un evangelio de condenación, no un evangelio de infierno, de lago de fuego, de anticristo, de bestia, sino un evangelio de salvación, como muy bien dice la palabra, buenas nuevas. Entonces eso es lo que está haciendo José, evitando pánico y haciendo lo que hay que hacer.
José aprendió a administrar los recursos que tenía, no los que no tenía. Porque hay personas que viven soñando todo el tiempo en el banco de una iglesia, soñando, y de ahí no pasan con lo que ellos quisieran tener. Y Dios en el libro de Segunda de Corintios lo que nos dice es que administremos lo que tenemos. Si tú lo que tienes es poco, sé fiel en lo poco. Si tú tienes lo mediano, sé fiel en lo mediano. Si Dios te ha enriquecido como a Abraham, si te ha enriquecido como a Salomón, si te ha enriquecido como a Job, administra correctamente lo que Dios te ha dado. Lo que tú tienes, no lo que tú no tienes. José fue tan amado y apreciado por el pueblo de Egipto y por los señores gobernadores, fue amado y apreciado por su mismo pueblo, que vieron en él a un hombre de bendición y de preservación de vida. Antes de morir les hizo prometer a su gente que cuando el día del retorno a casa llegara, sus huesos no podían ser dejados en tierra de Egipto, sino llevados a la tierra de la promesa y ser debidamente sepultados allá. José se convirtió de esta manera en el cuarto líder con promesas firmes de parte de Dios, y además le creyó tanto a Dios como sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Fue un asunto de pura fe afirmar y hacer pacto de que sus huesos se lo lleven a la tierra de promesa, cuando ellos estaban disfrutando uno de los mejores momentos económicos, tanto él como gobernador y sus hermanos como hacendados en la tierra de Gosén en Egipto. En Génesis 50, los versículos 24 y 25, José dice: yo voy a morir. Él está consciente de que va a morir, sea por la edad, por la enfermedad, pero él sabe que va a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Ese hombre estaba plenamente seguro que así como él iba a morir, así mismo Dios iba a venir a sacar ese pueblo. Eso no se parece a lo que la iglesia está esperando justo en este momento. Nosotros tenemos 2000 años, dice segunda de Pedro capítulo 3, diciendo que Cristo viene. Y la misión nuestra es decir que Cristo viene, vivir como si Cristo viniera hoy, pero nunca ponerle fecha. Porque Él va a venir cuando Él crea que tiene que venir, pero de que viene, viene. Entonces, cuando José le dice esto, ellos ni siquiera eran esclavos. Ellos estaban en una posición de prosperidad económica. La esclavitud iba a llegar después que José muriera. Entonces iban a pasar muchos años hasta que Dios los visitara ya en la persona de Moisés y traer la liberación y formar la nación de Israel. Nótese la forma como Dios conduce todo su proceso cuando de cumplimiento de promesas se trata. Cuando Abraham murió, lo sepultaron sus dos hijos, Ismael e Isaac, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón el Eteo que había comprado Abraham. Cuando Isaac murió, lo sepultaron sus dos hijos, Esaú y Jacob, en la misma heredad que Abraham había comprado. Cuando Jacob muere en Egipto, José se pone al frente del proyecto de llevar el cadáver, el cuerpo de su padre, y darle junto a sus hermanos una apropiada sepultura en el mismo lugar de los otros dos, y como había sido el deseo de su padre. La cueva de Macpela se convirtió en el nicho familiar de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca, de Jacob y de Lea. Ahora, cuando muere José, se afirma que los médicos egipcios lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd. Génesis 50, versículo 26. Génesis 50, 26. Es decir, que José, en cumplimiento de sus deseos, no fue sepultado en Egipto por sus dos hijos, Manasés y Efraín, como había sido lo normal con sus antepasados inmediatos, sino que fue embalsamado. ¿Sabe cómo le llamaban a eso en tiempos de los egipcios? Momificado.
momificado de tal manera que ese cuerpo podía durar cientos y cientos de años. Entonces podía durar todo el tiempo sin descomponerse. Como José solo tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, y el relato dice que él vio los hijos de sus hijos hasta la 3ª generación, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, y que él murió teniendo 110 años. Entonces es de suponer que el pueblo que se multiplicó y cayó en la esclavitud egipcia pasó cerca de 300 años bajo el látigo de los egipcios. Es decir, se cuenta todo el tiempo de Israel en Egipto, aunque la primera parte ellos no estaban en sí como esclavos. La esclavitud propiamente comienza después que José muere. Ahora bien, uno se pregunta si cuando José murió, ¿no era mejor llevarlo de una vez a Canaán y sepultarlo allí como pasó con su padre Jacob? ¿Por qué embalsamarlo y depositarlo en un ataúd cuando tenía hijos que podían asumir los gastos y la responsabilidad de llevarlo a su tierra? Dios es quien pone, mire, Dios es quien pone por su buena voluntad el querer como el hacer. Y los huesos de José se iban a convertir en una especie de piedra de testimonio. ¿Para quiénes? Para las siguientes generaciones que se iban a levantar en Egipto. Ningún esclavo hebreo que moría en el imperio valía tanto como para embalsamarlo, como para guardarlo bajo custodia. Si José está embalsamado y bien guardado sus huesos por tantos años, debió ser alguien tan importante que entonces es cierto que fue gobernador. Y hay que recordar que los egipcios le colocaron el nombre de Sagna Panea y ellos no le llamaban José. Ellos le llamaban Sagna Panea como si José fuera un egipcio, como si José fuera un Ixo, de esa persona que no siendo egipcio vinieron de otras partes. Entonces, con su nombre de Sagna Panea, un nombre completamente egipcio, muchas personas llegaron a creer que José realmente era uno de ellos. Él se vistió como egipcio, habló su lengua. De hecho, la esposa de José era egipcia y era hija de un sacerdote de una de esas religiones que habían allí. Pero él está profetizando de que Dios los va a visitar y que sus huesos se tienen que convertir en una especie de testimonio. Según Éxodo capítulo 13, versículo 19, Moisés es el que toma la iniciativa de llevar los huesos de José, como está escrito en Éxodo 13, 19. Recuerden ustedes que Moisés es un descendiente de Leví y Leví es un hermano de José. Leví, mire, recuérdense que Rubén, Leví, Simeón y Judá son los primeros 4 hijos que tuvo Jacob y lo tuvo con Lea. José es el número 11 y lo tuvo con Raquel. Ellos son hermanos de padre. Entonces Moisés hasta cierto punto es un sobrino nieto lejano de José y él es el que toma la decisión. Dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Cuando él juramentó a esa persona, Moisés ni siquiera estaba nacido. Moisés ni siquiera estaba en los planes de su padre. Tal vez ni el papá de Moisés, ni Jocabé, su mamá, estaban nacidos. Pero fue algo, mi hermano, que Dios lo profetizó a través de José y se tenía que cumplir. ¿Quiénes sepultan a José? Miren, ni sus hijos, ni sus nietos, sino el pueblo numeroso que salió de Egipto. Josué primero pelea las batallas contra los pueblos que habitaban en Canaán, repartió la tierra y luego procedieron a sepultar los restos de José en Siquem, que es una de las partes que le toca a Manasés y a Efraín, en el campo que Jacob su padre había comprado a los hijos de Amor y donde había edificado un altar a Jehová llamado Dios, el Dios de Israel. Entonces Jacob, muchos años atrás, había levantado un altar allí y le puso Dios, el Dios de Israel. Es decir, le dice Dios, el Dios mío, porque Israel es Jacob. Cuando Jacob compró esas tierras tantos años
atrás e hizo el altar y lo llamó por ese nombre, nunca pensó en la tremenda profecía que él mismo estaba dando como patriarca, de que sin pensarlo muchos años después, su hijo José era el cumplimiento del nombre de ese altar. El Dios de Israel, la nación que se va a formar, la nación que ya se está formando. Ve qué interesante, hermano, cuando los padres podemos sembrar palabra de bendición todo el tiempo. Aunque tú no estés presente, téngalo por seguro que esas son semillas que van a germinar, Mire, ese acto de fe de José que está mencionado en Hebreos capítulo 11, es que se hace más patente que Dios es el Dios de Israel, al cumplir al pie de la letra de la profecía todo lo prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y ahora a José. Lo más probable es que en el momento de hacer la sepultura de los huesos, Josué recordara al pueblo quién había sido José. Y el deseo profético de que sus huesos sean enterrados en la tierra que Dios le prometió más de 400 años atrás a Abraham. ¿Qué valor e importancia puede tener enterrar unos huesos de un hombre que ellos, lo de ese momento, ni siquiera conocieron? Yo no sé, hermanos, si ustedes van entendiendo por qué la palabra de 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante. ¿Por qué Cristo va a resucitar a los muertos primero? ¿Por qué ningún hueso, ningún ser cristiano, cuerpo cristiano convertido en polvo se va a quedar allí? Mira, todo comienza por ahí. Y no hay una esperanza más grande para nosotros, los que vivimos ahora. Y es que los que nos antecedieron, que murieron, se van a levantar. Y si alguno de nosotros el tiempo no lo permite para vivos recibir el arrebatamiento, si estamos muertos, tranquilos, que todo el proceso por ahí es que va a comenzar. Dios usa a José como profeta para enseñarle a su gente que aunque ellos, lo del tiempo de José, lo de aquel tiempo de José, estaban económicamente prosperados y muy bien ubicados como extranjeros en Gosén, en esa tierra de Gosén en Egipto, ese no era su lugar, ese no era su hogar. Y que aunque los egipcios amaran, respetaran y honraran a José por todo lo que hizo, ese no era su lugar. Porque José no era un egipcio, José no era de ese mundo. Muchos años antes que apareciera en Egipto un rey que desconociera a José, él profetizó que sus huesos no se podían quedar allí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. De ahí que nosotros podemos entender, hermano, tantas cosas que en el día de hoy son bendiciones para nosotros. Son bendiciones. Miren, esta fase de la vida del pueblo hebreo es que más se amplió la frontera de la bendición y ellos pudieron ver que el entrenamiento valió la pena. Pues al morir la generación de José y sus hermanos, muchos de ellos se olvidaron de lo que Dios había prometido. Pero Dios no se olvida. Esto porque cuando Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería esclava en tierra ajena, José lo entendió como algo que no era privado para Abraham. Pues de lo contrario no hubiese dicho que Dios visitaría al pueblo para la liberación y que sus huesos no lo dejen en Egipto. Él hubiese dicho otra cosa. Él hubiese dicho, llévenme allá y sepúltenme allá porque las promesas son exclusivas para nosotros. Pero no era así, era para todo un pueblo. Entonces, al pasar varias generaciones, se van olvidando lo que Dios había hecho con las primeras. Por eso es que hay que estarlo contando. Si se olvida, al menos, si no se olvida, al menos se pueden dudar de las veracidades. Hay muchos milagros, muchos testimonios que uno se lo cuenta a las personas jóvenes de este tiempo y algunos no lo creen. Miren, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob escribieron libros de la Biblia. Ellos no son autores de ninguno de los libros de la Biblia, sino que ellos transmitieron la promesa de Dios de manera oral, lo que se llama la oralidad.
La oralidad, lo transmitieron de generación a generación, diciendo, primero lo tomaron en el corazón y luego lo sacaban de allí y lo pasaban a la generación. Fue una transmisión oral y hasta con la práctica de vida como debe ser. Mire, buscar esposa para Isaac y Jacob en Harán y no en Canaán es una firme muestra de una fe no contaminada. Es la preocupación de todo padre cristiano de que sus hijos no se casen con inconversos, aunque los inconversos moralmente se vean bien. Es decir, uno debe mantener como una descendencia que sea de personas que conozcan al mismo Dios y que sean cristianos. Mire, tanto la cueva de Macpela como el sepulcro de José en Siquén son como las piedras del Jordán, que sirvieron de testimonio a las generaciones posteriores. Abraham no llevó de regreso a Ur el cuerpo muerto de su esposa, el cual era su lugar de nacimiento en tierra de los caldeos. Le creyó a Dios y lo sepultó en Canaán, en la tierra de la promesa. José, como príncipe de Egipto, hubiese tenido todos los derechos para tener incluso una pirámide y que su cuerpo sea sepultado allí. Él prefirió que lo sepultaran en Canaán, su tierra. Muy bien pudo haber Abraham regresado a Ur y sepultar a Sara y declarar en su testamento que cuando él muera, que lo llevaran a Ur. Muy bien pudo José sepultar los restos de su padre Jacob en Egipto, porque Jacob murió en Egipto, pero no lo sepultó en Egipto, lo llevó allá porque el viejo dijo que a él había que sepultarlo también en su tierra. Entonces estas personas, estando muertas, cualquiera pudiera desconocer las palabras que ellos dijeron, pero fueron honrados sus testamentos, fueron honradas sus palabras. Ahora, entonces, que uno entiende cómo se forma, cómo llega esta nación. Y bendito y alabado sea el nombre del Señor, que le habló a Abraham cuando Abraham no tenía ningún hijo. Luego le habló a Isaac cuando Isaac no tenía ningún hijo. Y tuvo que esperar 20 años para que nacieran Esaú y Jacob. Luego el Señor le habló a Jacob y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Isaac. Yo soy el Dios de tu abuelo Abraham. Tú vas, pero yo te traeré a esta tierra y yo no te dejaré hasta que tú hagas lo que yo quiera. Y voy a hacer una nación grande. Y ahí comienza la multiplicación. Porque como le dije anteriormente, tuvo 13 hijos, una hija llamada Dina y 12 hijos, sin contar que Manasés y Efraín, siendo sus nietos, él lo prohijó como tales. Entonces de eso se formó el pueblo hebreo, la nación judía. Damos gracias al Señor, hermano, de que hasta aquí estamos viendo de que Dios realmente entrena para que uno venza. Pero no te desesperes. Permite que el Espíritu Santo siga el entrenamiento en tu vida, porque lo que le está haciendo es no para que tú seas un fracasado, sino un victorioso. ¿Y un victorioso de qué? Pablo lo expresó muy bien cuando él le dijo también a los filipenses, yo dejo todo lo que queda atrás, yo me olvido y todo lo que tengo que materialmente he conseguido, como lo académico, el abolengo de mi apellido, la riqueza de mis padres, la pongo por basura. ¿Para qué? Para alcanzar el premio del supremo llamamiento. Yo me extiendo hacia adelante y no hacia atrás. Oh, gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis queridos hermanos, dándole las gracias a Dios y también a ustedes por el tiempo que han puesto para escuchar estas palabras. Pedimos al Señor que nos bendiga, que nos guarde y esperamos vernos en una próxima ocasión. Dios le bendiga y hasta entonces. Hemos visto milagros de Dios en la Pascua, en el cambio de las aguas, en aguas frescas. Ciertamente no hemos sentido frío, no hemos sentido calor y muchas otras bendiciones. Pero hasta aquí llegamos. Estamos derrotados. Dios no puede con los gigantes. Así piensan muchas personas de este tiempo.